Amados hermanos, vamos a dar inicio a un estudio más de la palabra de Dios acerca de un tema que ha sido un tanto controversial. El tema que vamos a abordar ahora es acerca del infierno. Y vamos a analizar a fondo este tema. Estuve revisando qué significa Seol, de donde viene la palabra infierno. Vamos a encontrar en la versión Reina Valera 1960 que la palabra infierno se traduce como Seol, es decir, que se deja la palabra original tal como está en el texto original. También en el Nuevo Testamento encontramos en el texto la palabra Hades, que corresponde a la misma palabra, pero en el griego. Comprendemos que el Antiguo Testamento fue escrito en su mayor parte en hebreo, algunas partes en arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Es por eso que en griego encontramos una palabra diferente para infierno, que es Hades, y en el hebreo encontramos una palabra que es Seol. Y la palabra Seol es traducida entonces en la versión 60, y voy a leerles algo que me llamó la atención acerca de la etimología de la palabra Seol. Dice esta nota: Seol, aunque se han propuesto muchas teorías para explicar el origen de la palabra hebrea Seol, al parecer se deriva del verbo hebreo Saal, que significa pedir, solicitar. Y dice la nota, según Samuel Pike, el Seol es un recinto común o una región de los muertos. Deriva su nombre de la insaciabilidad del Seol, como si siempre estuviese pidiendo o reclamando más. Esto, al parecer, da la idea de que el Seol es un lugar que reclama a todos sin hacer distinción, ya que acoge en su interior a los muertos de la humanidad. Y bueno, esta definición me llamó la atención con dos textos que encontramos en el libro de los Proverbios. Proverbios capítulo 27, en el nombre del Señor Jesús, versículo 20, dice ahí en el nombre del Señor Jesús, dice la versión 60, el Seol y la perdición nunca se hartan, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Habla del Seol y de la perdición que nunca se hartan. Bien, encontramos otros textos también en Proverbios capítulo 30, versículo 15 y 16. Dice en el nombre del Señor Jesús: la sanguijuela tiene dos hijas que se llaman trae, trae. Tres cosas hay que nunca se hartan, aún la cuarta nunca dice basta. El Seol y la matriz estéril, la tierra no harta de aguas, y el fuego que jamás dice basta. Bien, parece que tiene relación entonces con la etimología de donde viene la palabra infierno o Seol en el hebreo, que pide, que solicita, que nunca se sacia. Y bueno, también esta definición dice acerca del Seol que es un recinto común o región de los muertos. Vamos a considerar entonces ahora qué dice la Biblia acerca de este lugar, el Seol o el infierno. Y vamos a partir del libro de los Hechos, capítulo 2, en el nombre del Señor Jesús. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo, gloria a Dios, vamos a leer desde el versículo 22. Dice ahí la palabra de Dios: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros en maravillas y prodigios y señales
que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. A este, entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por mano de los inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y gozóse mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Versículo 27. Que no dejarás mi alma, ¿en dónde? La versión antigua dice claramente, no dejarás mi alma en el infierno. La versión 60 dice, no dejarás mi alma en el Seol, que es lo mismo. La traducción en español es infierno. No dejarás mi alma en el infierno, ni darás a tu santo que vea corrupción. Hicísteme notorios los caminos de la vida, me henchirás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede libremente decir del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Empero siendo profeta y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que del fruto de su lomo, cuanto a la carne, levantaría al Cristo que se sentaría sobre su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. Bien, ante este versículo que dice que el alma de Jesús no fue dejada en el infierno, entonces eso nos da a entender claramente que el alma de Jesús estuvo en el infierno. Pero ¿qué no se supone que el infierno es para los malos, para los malvados? Alguien dirá, ¿cómo se atreve a decir que el alma de Jesús estuvo en el infierno? Bueno, no me atrevo yo, ni lo digo yo, lo dice aquí la Escritura. Y ante la idea de que el infierno es en su totalidad un lugar de tormento, entonces sacan conclusiones de que no puede ser que el infierno sea un lugar o un lugar donde haya tormento. El infierno aquí se debe de referir al sepulcro, dicen los falsos intérpretes de la Biblia, diciendo entonces que como es imposible que un justo como Jesús haya estado en el infierno, entonces concluyen y hacen sus conclusiones que el infierno es igual a la sepultura o al sepulcro. Pero vamos a ver con base en la palabra de Dios qué dice la Biblia. Y vamos a ver que desde el Antiguo Testamento los muertos descendían al infierno o al Seol, tanto justos como injustos. Vamos a verlo entonces partiendo del libro de Génesis capítulo 37. Libro de Génesis capítulo 37, versículo, hablando de la supuesta muerte de José. Habían levantado una farsa los hermanos de José diciendo que su hermano había muerto. Y cuando llevaron la noticia a Jacob, mire lo que dice el versículo 35. Y levantáronse todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, es decir, a Jacob. Mas él no quiso tomar consolación y dijo, porque yo tengo de descender a mi hijo enlutado hasta el Seol. Dice la escritura original, o la versión 60 también, tengo de descender a mi hijo enlutado hasta el Seol, y llorólo su padre. Que encontramos aquí que Jacob, siendo un hombre justo, habla de que al momento de morir había de descender. Note usted, un hombre justo había de descender hasta su hijo o hasta donde estuviera su hijo, hasta el Seol. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, entonces vemos también en Génesis capítulo 42. Génesis capítulo 42, versículo
Gloria a Dios. 42, versículo 37 y 38. Dice en el nombre del Señor Jesús. Y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis dos hijos si no te lo volviere. Hablando de Benjamín, sigue diciendo, hermano de José. Y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis dos hijos si no te lo volviere. Entrégalo en mi mano que yo lo volveré a ti. Y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, que su hermano es muerto, hablando de José, y él solo ha quedado, y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor hasta el Seol. Otra vez, Jacob habla de descender al momento de su muerte hasta el Seol. Notemos entonces que los justos también descendían al Seol. Vamos a ver acerca de Job, un hombre justo. La Biblia inclusive habla de 4 características que tenía Job. Job era un varón, como dice ahí la Escritura, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, vamos al capítulo 7 de ahí de Job. Como Job habla también que había de descender al Seol. Capítulo 7, versículos 7 al 9, dice en el nombre del Señor Jesús, acuérdate que mi vida es viento y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Tus ojos sobre mí y dejaré de ser. Versículo 9, la nube se consume y se va. Así el que desciende al Seol no subirá. Job, hablando de él mismo, dice que él descendería al Seol, hablando de su muerte. Seguimos viendo algunos pasajes de aquí del libro de Job, Job capítulo 14. Capítulo 14, versículo 13. Está hablando otra vez Job y dice de él mismo, oh, ¿quién me diera que me escondiese en el Seol, que me encubriese hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras? ¿Quién me diese que me escondiese en el Seol? Entonces, Job, siendo un hombre justo, él mismo habla de esconderse en el momento de la muerte en el Seol. ¿Se acuerdan que vimos un estudio acerca de el libro de Isaías, capítulo 26, que muchos usaron como en su predicación, que era bíblico el esconderse en tus aposentos? Cuando dice Isaías 26, anda pueblo mío, éntrate en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, entre tanto que pasa la ira. Bueno, pues Job dice algo similar aquí. ¿Quién me diera que me escondiese en el Seol? El Seol, recuerde que es el lugar de los muertos, tanto de justos como de injustos. En el Antiguo Testamento, ambos descendían al Seol. Entonces, habla del Seol como un lugar donde él se escondiese. Oh, ¿quién me diera que me escondiese en el Seol, que me encubriera hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras? Bendito el nombre del Señor Jesús. Un texto más que habla del Seol como un lugar donde también iban los justos. Capítulo 17 del libro de Job. Ahí un poquito a la vuelta, una hoja a la vuelta. Capítulo 17. Gloria a Dios. Leo el versículo 11. Pasáronse mis días, fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón.
Pusieron la noche por día y la luz se acorta delante de las tinieblas. Si yo espero, el Seol es mi casa. Haré mi cama en las tinieblas. Ahí está otra vez Job hablando de él mismo en su queja, en su lamento, en su dolor. Dice, si yo espero, el sepulcro, dice la versión antigua, pero la versión 60 y también el original aparece la palabra Seol como el lugar de los muertos. Si yo espero, el Seol es mi casa. Haré mi casa en las tinieblas. El Seol como la casa, como la morada, a donde descendían tanto los justos como los injustos en el Antiguo Testamento. Vamos a ver también que la Biblia habla, obviamente, que los injustos, los malos, los rebeldes también descendían al Seol. Libro de Números, capítulo 16. Libro de Números, capítulo 16, versículo 30 al 33. Leo en el nombre del Señor Jesús, dice ahí la palabra de Dios. Mas si el Señor hiciere una nueva cosa y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron al Señor. Habla de que estos hombres malos habían de descender al Seol porque irritaron al Señor. Versículo 31. Y aconteció que en acabando él de hablar todas estas palabras, rompióse la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca, y tragólos a ellos y a sus casas, y a todos los hombres de Coré, y a toda su hacienda. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos, ¿a dónde? Como dice la versión 60, descendieron vivos al Seol, y cubriólos la tierra, y perecieron. Obviamente que su cuerpo tuvo que haber perecido al ser enterrado entre la tierra, por eso termina ahí diciendo el texto, y perecieron de en medio de la congregación. Descendieron al Seol o a ese lugar de los muertos, la morada de los muertos. También entonces los malos descendían a ese lugar. Vamos a ver también en el primer libro de Reyes, capítulo 2, primer libro de Reyes, capítulo 2. Estamos viendo ahora cómo también los injustos descendían al infierno o al Seol, el lugar o la morada de los muertos. Dije primer libro de Reyes, capítulo 2. Leemos ahí en el versículo 5. En el nombre del Señor Jesús. Y ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, los cuales él mató, derramando en paz la sangre de guerra y poniendo la sangre de guerra en su talabarte que tenía sobre sus lomos y en sus zapatos que tenían en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender, otra vez la palabra descender, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Mas, bueno, yo creo que hasta ahí voy a brincarme hasta el versículo 9 que dice, empero ahora no lo absolverás, que hombre sabio eres y sabes cómo tú has de haber con él. Todos descendían a esa morada de los muertos, que es el infierno, o Seol en hebreo, o Hades en el griego. Gloria a Dios. Job capítulo 21, volviendo al libro de Job, el libro de Job también da testimonio de que los malos descendían al Seol. Job capítulo 21, versículo
Gloria a Dios. El 7, para ver de quién habla, de quién viene hablando, dice, porque viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas. Y hablando de los impíos, el versículo 13 dice, en el libro de Job, donde habla de que los malos, los impíos en este caso, también descendían al Seol, según vimos en Job capítulo 21, versículo 13. Salmo 55, Salmo 55, gloria a Dios, dice en el versículo 15, condenados sean a muerte, desciendan vivos al Seol, porque maldades hay en su compañía entre ellos. Otra vez, hablando de los malvados, de los que hacen maldades, desciendan vivos al Seol. Habla de descender y en este caso habla de los malvados. Entonces ya vimos, tanto por una parte, hay escrituras que hablan de justos, como fue Jacob, como fue Job, que habían de descender al Seol o al infierno, el lugar o la morada de los muertos. Y habla esa palabra descender, no, sino, es decir, que bajaban a ese lugar del Seol o del infierno. Ahora, vamos a ver otro punto muy importante. Para aquellos que dicen que el Seol es simplemente el sepulcro, vamos a ver en la escritura que se menciona el Seol como un lugar profundo, lo cual no puede ser un sepulcro, una sepultura que a lo más profundo que sea, pues puede ser 3 metros. Sin embargo, la Biblia habla del Seol como un lugar en la profundidad o en los lugares más profundos. Deuteronomio capítulo 32, en el nombre del Señor Jesús, Deuteronomio capítulo 32, versículo 21 y 22. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, hicieronme ensañar con sus vanidades, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, con gente insensata los haré ensañar. Porque fuego se encenderá en mi furor y arderá, dice la versión 60, hasta las profundidades del Seol. Habla entonces del Seol como un lugar en las profundidades. Arderá hasta las profundidades del Seol y devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Por cierto, aquí encontramos un indicio de que en ese lugar habría de haber un lugar o había un lugar de fuego o de tormento, porque dice que el fuego se encenderá en mi furor y arderá hasta las profundidades del Seol o del infierno. Vamos a seguir viendo que el Seol se nombra como un lugar profundo. El libro de Job, capítulo 11. Libro de Job, capítulo 11, en el nombre del Señor Jesús. Versículo 7. ¿Alcanzarás tú el rastro de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alto que los cielos, ¿qué harás? Es más profundo que el infierno, ¿cómo lo conocerás? La versión 60 traduce tal cual es la palabra Seol como infierno. Es un lugar muy profundo, ya que hablando de la grandeza de Dios, que es más alto que los cielos en sentido plural, porque habla no solamente de estos cielos que vemos con nuestros ojos físicos, sino que incluye al tercer cielo, del cual se nos habla en 2 Corintios capítulo 12. Pues Dios es más alto que los cielos, ¿qué harás? Es más profundo que el Seol o que el infierno, ¿cómo lo conocerás?
Note usted entonces que no puede referirse a un sepulcro comparando la grandeza de Dios, la extensión de Dios como un sepulcro. Por favor, sería totalmente absurdo comparar la profundidad y la grandeza de Dios con lo profundo de una sepultura o sepulcro. Aquí habla comparándolo con el infierno, porque el infierno no es un sepulcro, no es una sepultura. El infierno es un lugar, la morada de los muertos, que está en un lugar muy profundo. Job capítulo 17, volviendo al libro de Job, ahí mismo en el capítulo 17, versículo 15 y 16. Dice ahí la escritura: ¿dónde pues estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? Y luego dice: a las profundidades del Seol descenderán y juntamente descansarán en el polvo. A las profundidades del Seol. Note usted que menciona entonces el Seol como un lugar en las profundidades, lo cual no puede ser, es ilógico que se refiera a un sepulcro, a una sepultura de cuando mucho 3 metros. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos al libro de los Salmos, Salmo 86. Salmo 86, versículo 12 y 13. Te alabaré, oh Señor Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado, ¿qué cosa? Mi alma de las profundidades del Seol, tal como dice la versión 60, traduciendo, o más bien traduciendo la palabra tal y como aparece en el hebreo: has librado mi alma de las profundidades del Seol. Otra vez, hablando del Seol como un lugar de grande profundidad. Gloria a Dios, de las profundidades del Seol. Proverbios capítulo 9. Vamos al libro de los Proverbios capítulo 9. Seguimos viendo cómo se habla del Seol o del infierno como un lugar en las profundidades, como un lugar de gran profundidad. Capítulo 9 del libro de Job. Voy a leer desde el versículo 13. La mujer loca es alborotadora, es simple e ignorante. Siéntase en una silla a la puerta de su casa, en lo alto de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Cualquiera simple dice: venga acá. Y a los faltos de cordura dijo: las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es suave. Versículo 18. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Otra vez, la versión 60 traduce la palabra tal cual, Seol. Y vuelve a mencionar el lugar donde están los muertos, y está en lo profundo. Sus convidados, los que van, que adulteran con una mujer loca y alborotadora, simple e ignorante, que viene describiendo lo que es esta mujer desde el versículo 13, lo que es y lo que hace. Y dice: no saben que ahí están los muertos, es la morada de los muertos, a donde se dirige, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Ahí está el Seol, en un lugar profundo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Isaías, capítulo 57 de Isaías. Gloria a Dios, capítulo 57 de Isaías, versículo 9.
Y fuiste al rey con ungüento y multiplicaste tus perfumes y enviaste tus embajadores lejos. Y luego dice, y te abatiste hasta lo profundo del Seol. Otra vez, el Seol como un lugar profundo. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Dónde está ese lugar tan profundo que el alma del Señor Jesús estuvo en el Seol, estuvo en el infierno, pero su alma no fue dejada ahí? ¿Dónde está ese lugar? Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 12. Mateo, Evangelio según Mateo capítulo 12, versículo 39 y 40. Voy a leer el 38 también, dice en el nombre del Señor Jesús. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo, la generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta. Porque como Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿A los cuántos días resucitó el Señor Jesús? Después de 3 días y 3 noches. Recuerde, según hemos visto acerca del tema del alma, el alma no muere, lo que muere es el cuerpo. Y hablando del Señor Jesús, aún su propio cuerpo no vio corrupción, pero su alma obviamente no estaba muerta. Su alma en esos 3 días y 3 noches descendió al Seol, al lugar de los muertos, y según dice aquí Mateo capítulo 12:40, que estuvo en el corazón de la tierra. Quiere decir que el Seol, que es llamado como un lugar en la profundidad, un lugar profundo, está en el corazón de la tierra. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ver otra escritura en el Salmo 49. Salmo 49. Aquí hay una escritura a modo de profecía. Vamos a analizarlo. El Salmo 49. Voy a leer desde el versículo, voy a leer el versículo 6 primeramente. Dice, los que confían en sus haciendas y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Note usted que habla de redimir. Versículo 8, porque la redención de su vida es de gran precio. ¿Quién cree que dio esa redención de gran precio? Habiendo sido rescatados o habiendo sido comprados, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Por eso hemos tenido esa redención de gran precio. Y luego dice, hablando de esa redención, en el versículo 15, gloria a Dios. Empero Dios redimirá su vida del poder del Seol, dice la versión 60. El original tiene ahí la palabra Seol. Dios redimirá o rescatará mi vida del poder del Seol cuando me tomará. Habla en tiempo futuro, cuando me tomará. Dios habrá de redimirá en tiempo futuro. Por eso les digo que aparece en forma de profecía. Redimirá mi vida del poder del Seol. Porque Dios es el que hace descender y Él es el que hace también subir del Seol, como dice el primer libro de Samuel, capítulo 2. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 6, dice ahí en el nombre del Señor Jesús, el Señor mata y Él da vida.
Él hace descender al Seol y hace subir. Al final de cuentas, Dios es el que hace todas las cosas en su voluntad y en su gran potestad están todas las cosas, en su gran soberanía. Él hace descender al Seol y hace subir. Y en el Salmo que acabamos de leer, habla a manera de profecía, Dios redimirá, la palabra redimir es rescatar. Dios rescatará mi vida del poder del Seol o del infierno. Vamos a ver una escritura también a manera profética, pero muy clara, que aparece en Oseas capítulo 13. Libro del profeta Oseas, enseguida de Daniel, capítulo 13, versículo 14. De la mano del Seol, cuando habla de la mano, quiere decir del poder del Seol, los redimiré. Repito, la palabra redimir es rescatarlos, rescatar. De la mano o del poder del Seol, los rescataré. Librarélos de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Y luego dice la versión 60, la compasión será escondida de mi vista. Es decir, que el Señor ahí esconderá la compasión de su vista. Entonces dice el texto, vuelvo a repetir, del poder, a manera profética, del poder del Seol, los redimiré o los rescataré. Algo que iba a suceder en el futuro. Librarélos de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ver entonces una escritura que nos habla de ese lugar de los muertos, que nos ilustra cómo es, o por lo menos cómo era en el tiempo del Señor Jesús, o en el tiempo del Antiguo Testamento. ¿Por qué digo en el tiempo del Antiguo Testamento? ¿Sabe usted que el Antiguo Testamento rigió hasta la muerte del Señor Jesús? Con la muerte del Señor Jesús fue confirmado un nuevo pacto, un nuevo testamento, ¿sí? Y por su muerte sucedieron muchas cosas, entre esas cosas que Él nos libró del poder del Seol o del infierno. Entonces, este pasaje de Lucas capítulo 16 todavía se encuentra dentro de la época o de la etapa del antiguo pacto o del Antiguo Testamento, antes de la muerte del Señor Jesús y obviamente antes de su resurrección. Capítulo 16 de Lucas, versículo 20, dice en el nombre del Señor Jesús, desde el 19, disculpe. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas. Note usted que esto no es una parábola. En las parábolas el Señor no menciona a las personas por nombre. Simplemente dice el rey, los obreros, los siervos, pero aquí está mencionando inclusive el nombre de Lázaro y en ningún momento dice que sea parábola, sino que dice claramente que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Versículo 20, había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas, y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. ¿Cuál era el pecado de ese rico? Bueno, pues que era un hombre avaro, era un hombre malo, que no se compadecía de este pobre Lázaro, que estaba echado a la puerta lleno de llagas y que deseaba llenarse de las migajas que caían de la mesa del rico, pero aún los perros venían y le lamían las llagas. Versículo 22, y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles
al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y hablando del rico, dice el versículo 23, y en el infierno alzó sus ojos estando, ¿en dónde? En los tormentos. Si todo el infierno fuera tormentos, sería ilógico que dijera el texto estando en los tormentos. Quiere decir que en la morada de los muertos, que es el infierno, en ese tiempo había un lugar de tormentos. Y vamos a seguir viendo qué otro lugar había o qué otros lugares había. El rico, por lo tanto, estaba en la parte de los tormentos. Y sigue diciendo el versículo 23, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Estando él dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy, ¿qué cosa? Atormentado en esta llama. Esto habla de la desesperación que tenía aquel hombre rico. No habla de que aquella punta del dedo de Lázaro en agua, mojado en agua, habría de refrescar su lengua, sino que habla de la desesperación que tenía este rico estando en los tormentos. Versículo 25. Y díjole a Abraham, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Note usted lo que dice enseguida el versículo 25. Mas ahora, este es consolado, ¿dónde? Aquí, en el mismo lugar de los muertos, en la misma morada de los muertos. Lázaro era consolado en ese mismo lugar, por eso dice, este es consolado aquí. Y tú, en este lugar de los muertos, en el infierno, o en el Seol, o en el Hades, en el griego, y tú atormentado. En el mismo lugar del infierno, en el Hades, o en el Seol, en el hebreo, mientras que uno en un lugar era atormentado, Lázaro en el otro lugar era consolado. Versículo 26. Y además de todo esto, una grande cima con S, que es un abismo. Una grande cima está constituida entre nosotros y vosotros, que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Aquí nos ilustra entonces cómo era la morada de los muertos. Tenía en el mismo lugar, en la morada de los muertos, un lugar de tormento, un abismo y un lugar de reposo donde Lázaro era consolado. Ahora, la profecía de Oseas 13, versículo 14 que leímos, dice, de la mano del Seol o del poder del Seol, los rescataré y los redimiré. El Señor habría de cumplir esa profecía. La carta a los Hebreos capítulo 2. Carta a los Hebreos capítulo 2. Versículo 14. Dice en el nombre del Señor Jesús. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, hablando del Señor Jesús, él también participó de lo mismo para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. El diablo tenía cierto imperio, cierto dominio, claro, concedido por el Señor, por Dios, pero ciertamente tenía cierto imperio o cierto dominio sobre la muerte. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Gloria a Dios. Versículo 18. Dice ahí la palabra de Dios. Y el que vivo y he sido muerto, hablando del Señor Jesús. He aquí que vivo por siglos de siglos. Amén. Y tengo las llaves, ¿qué dice? ¿De dónde? Del infierno y de la muerte. No son unas llaves literales, pero unas llaves ¿para qué sirven? En forma simbólica se está empleando aquí la palabra llaves. Las llaves sirven para abrir, sirven para dejar entrar y dejar salir.
Entonces ahora el Señor dice, tengo las llaves, ese dominio, ese imperio que tenía Satanás, la escritura que leímos en Hebreos, dice que él destruyó al que tenía el imperio de la muerte, tenía cierto dominio, pero ahora el Señor dice, tengo las llaves, en forma simbólica, llaves para dejar salir, para dejar entrar, tengo las llaves del infierno y de la muerte, o del Hades, dice el original, o también la versión 60. Tengo las llaves del Hades. Quiere decir que ahora el Señor, con su muerte y resurrección, había de tener el dominio sobre el Hades para hacer subir precisamente a los justos. Vamos a ver eso en Efesios capítulo 4. La carta a los Efesios capítulo 4, versículo 8. Allí cita una profecía del libro de los Salmos y ahora lo aplica a algo muy especial que el Señor Jesús hizo. Versículo 8. Por lo cual dice, subiendo lo alto llevó cautiva la cautividad. Aquellos que estaban en el imperio del Seol, y este a su vez estaba bajo el imperio de Satanás, pero ahora el Señor lo destruye, le quita su imperio, toma las llaves y con esas llaves, simbólicamente hablando, deja salir a los que estaban cautivos ahí en el Seol. Vamos a ver por qué digo que se trata del Seol. Vamos a ver el contexto. Y dio dones a los hombres. Versículo 9. ¿Y qué subió? ¿Qué es sino que también había descendido primero a dónde? A las partes más bajas de la tierra. ¿Dónde dijimos que está el Seol o la morada de los muertos? En las profundidades. O según Mateo capítulo 12:40, en el corazón de la tierra, en el centro de la tierra. Había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, cuando durante esos tres días y 3 noches que el Señor estuvo su cuerpo en la sepultura, pero su alma estuvo en el Hades, estuvo en el Seol o en el infierno, ahí precisamente en el lugar donde estaba el reposo, el lugar donde estaba el consuelo. ¿Y qué hizo el Señor? Versículo 10. El que descendió, él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Ahora, los muertos en Cristo, los justos, ya no más descienden al Seol, a esa morada de los muertos, sino que ahora ascienden, es decir, que suben al cielo, al mismísimo cielo. ¿Dónde dice o dónde podemos comprobar eso? Bueno, vemos Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, en el nombre del Señor Jesús. Versículo 9. Dice en el nombre de Jesucristo, y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo de ¿dónde? Del altar, las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Este lugar en el altar, ¿dónde está? Porque allí están las almas ahora de los que han sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Por cierto que habla de dos grupos, aquellos que han sido muertos por la palabra de Dios y también por su sangre, por el testimonio de Jesucristo, y también habla de unos que fueron muertos por el testimonio que ellos tenían, o como dice el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos en el capítulo 11, dice que alcanzaron testimonio, hablando de los antiguos, que por la fe alcanzaron testimonio. Gloria a Dios.
Solamente leo ahí rápidamente donde lo dice, en Hebreos capítulo 11, versículo 39. Si usted quiere leer en su casa, todo el capítulo 11 habla de los hombres de la fe en el Antiguo Testamento. Y dice, y todos estos, aprobados por testimonio de ¿qué? De la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Entonces, ¿dónde fuimos perfeccionados? Por la ofrenda de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahí es donde dice que fuimos perfeccionados, o como dice la Escritura, con una sola ofrenda y hizo perfectos a los santificados. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bien, entonces, volviendo a Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, menciona ahora las almas que han sido muertos, gloria a Dios, por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Ahora están en el tercer cielo porque están debajo del altar, y ese altar se menciona en el capítulo 8 de Apocalipsis, versículo 3, cuando dice, y el otro ángel vino y se paró delante del altar. Y teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos, sobre, ¿dónde? Sobre el altar de oro que estaba, ¿dónde el altar de oro? Estaba delante del trono de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y ahí es donde está las almas. Inclusive hace una diferencia cuando dice el versículo 4 y 5, y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y echólo en la tierra. Ahí está, un lugar apartado, lejos de la tierra, en el tercer cielo. Se echó de ese incensario en la tierra, y fueron hechos truenos y voces y relámpagos y terremotos. Bien, ahora los muertos en Cristo, los justos, que son muertos por la palabra de Dios, y los que han sido muertos por el testimonio que ellos tenían, ahora ya no descienden a esa morada de los muertos, sino que ahora ascienden al paraíso, al lugar de consolación, al lugar de reposo, que está en el tercer cielo. ¿Por qué digo que el paraíso está en el tercer cielo? Rápidamente leemos lo que dice 2 Corintios capítulo 12, versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado ¿a dónde? Al paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. Es decir, palabras inefables, palabras que no se pueden expresar con palabras humanas, de tan maravillosas que son esas cosas. Esto, el paraíso en el tercer cielo. Bien. Entonces vamos a resumir, a tratar de resumir muy brevemente este estudio para después continuar con cosas muy interesantes acerca de este tema del infierno. Primero, hemos visto que en Hechos 2, 27 y 31, efectivamente dice que Jesús estuvo en el infierno y que su alma no fue dejada en el infierno o en el Seol. Una definición del Seol o del infierno dice que es la morada de los muertos. Y ciertamente no nos extraña que Jesús haya descendido a esa morada de los muertos, ya que ahí también descendían los justos, como lo vimos en Génesis 37-35, cuando Jacob habla de que había de descender a ese lugar del Seol.
Como vimos que Job también habla de descender al Seol. Los hombres justos también descendían, tanto justos como injustos, descendían al Seol, a esa morada de los muertos, que es el infierno, o Hades en el griego o en el Nuevo Testamento. Vimos también que la Biblia menciona del infierno o del Seol como un lugar que está en las profundidades y que no se puede de manera alguna referirse a un sepulcro de 2 o 3 metros a lo más. Es un lugar que inclusive compara la grandeza de Dios diciendo, es más profundo que el Seol. ¿Qué harás? Obviamente no se va a comparar la grandeza de Dios con un sepulcro de 2 o 3 metros. Vimos muchos textos donde habla claramente de un lugar que está en las profundidades. Tan así está en las profundidades que en Mateo 12:40 también vimos que Jesús estuvo en esos 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Quiere decir que el Seol está en el corazón de la tierra. Luego vimos la profecía en el Antiguo Testamento que el Señor dijo, Dios hablando proféticamente a través del profeta Oseas, a través del profeta David, dicen del poder del Hades o del poder del infierno, los redimiré, los rescataré. Cosa que el Señor hizo cuando llevó a los que estaban bajo ese imperio de Satanás, los llevó cautiva la cautividad y subió sobre todos los cielos. Por eso es que ahora los muertos en Cristo no descienden, sino ahora ascienden al tercer cielo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. De esta manera vamos a darle muchas gracias a Dios por este estudio de la palabra de Dios y esperamos en la segunda parte poder ampliar todavía más esto, un tema tan debatido que muchos argumentan que no existe el infierno y que simplemente es el sepulcro. Pero esperamos, ¿verdad?, que estos estudios a más de alguno les dé entendimiento y le pueda esclarecer la palabra profética más permanente, a la cual hacemos bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra que es la verdad. Señor Jesús, ciertamente hay quienes quieren ver al mundo desapercibido, despreocupado acerca de un lugar de tormento, que tu palabra enseña, que tu palabra dice, que tú hiciste para el diablo y para sus ángeles. Pero claro, el diablo y sus ángeles han sido lanzados a la tierra con grande ira y saben que les queda poco tiempo y ellos quieren llevar a muchos a ese lugar de tormento que está en el infierno. Señor Jesús, yo te pido, Señor, que este estudio, que esta palabra sirva para que aquellos que estaban en cierta manera despreocupados, diciendo no hay infierno, no hay alma, puedan apercibirse, puedan prepararse y puedan echar mano de la vida eterna y precisamente puedan evitar el ser llevados o el ser lanzados a ese lugar de tormento o finalmente al lago de fuego. Señor Jesús, abre los entendimientos, que haya quienes se aperciban, quienes despierten de que puedan ser desengañados de esas filosofías, de esas enseñanzas vanas, de esas enseñanzas falsas que tratan de desmentir lo que la Biblia dice. La Biblia precisamente habla de un lugar de castigo eterno y eso lo vemos claramente en las Escrituras. Yo te pido, Señor, que abra los ojos de la gente, que abra sus entendimientos, precisamente para que no vayan a parar a ese lugar de tormento. Llámalo, Señor, a arrepentimiento hoy, antes de que sea demasiado tarde. Si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Te pedimos, Señor, que toques los corazones.
Ciertamente, oh Señor, no tardas tu promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que eres paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias, te damos muchas gracias en el nombre de Jesucristo.